Hoy hablaremos del sistema gastrointestinal. En primer lugar, debemos hablar del tracto digestivo. Este está compuesto de boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Además, hay unos órganos accesorios dentro de los cuales se encuentran las glándulas salivares, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas exocrino. Ahora, en cuanto al sistema digestivo, su función es procesar comida ingerida y llevarla a formas moleculares para que puedan cruzar el epitelio intestinal. Este está controlado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. En el sistema gastrointestinal se llevan a cabo 4 procesos muy importantes. El primero es la digestión, que es el proceso de degradación, y se lleva a cabo por el estómago, la bilis y las enzimas digestivas. El segundo es la absorción de las moléculas obtenidas de la digestión. Estas cruzan desde el lumen gastrointestinal a la sangre o linfa a través de las células epiteliales. El tercero es la motilidad, que se debe a la contracción del músculo liso en el tracto gastrointestinal. Esto mezcla el contenido y además lo mueve a través de él. El cuarto es la eliminación, que solo ocurre en individuos sanos. Así se excretan desechos metabólicos y heces, que contienen bacterias y material ingerido. Es importante saber que el sistema digestivo no controla la cantidad de nutrientes absorbidos ni las concentraciones internas. Esto es función de los riñones y las hormonas. En cuanto a la estructura de la pared gastrointestinal, desde la mitad del esófago al ano, tenemos una superficie interna llena de serpenteo. Esto aumenta el área de absorción. Y después del estómago tenemos una superficie cubierta de células epiteliales, con capas separadas por tight junctions. Estas contienen a su vez células exocrinas y endocrinas que contribuyen en el proceso digestivo. Cabe recalcar que la absorción solo empieza a partir del intestino delgado. Eso quiere decir que allí es donde el serpenteo comienza. En cuanto a las partes del tejido gastrointestinal, tenemos una lámina propia, que es una capa de tejido conectivo suelto donde hay pequeños vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos, una muscularis mucosa, que es una capa delgada de músculo liso involucrada en el movimiento de vellosidades, y estas dos conforman la capa de mucosa. También tenemos la submucosa, que es una segunda capa de tejido conectivo, y dentro de ella hay vasos sanguíneos mucho más grandes junto con vasos linfáticos. Además tenemos el plexo de submucosa, que es una capa que contiene una red de neuronas. Finalmente tenemos la capa externa muscular, que es una capa de músculo liso, donde se genera la fuerza para mover y mezclar el contenido gastrointestinal. Allí tenemos un músculo circular, que son fibras orientadas circularmente para que la contracción reduzca el tamaño del lumen, y un plexo mientérico, que es una segunda red de neuronas. Finalmente tenemos un músculo longitudinal, que su contracción acorta el largo del tubo. Por último tenemos la serosa, que ésta une todo el tejido conectivo descrito anteriormente a la pared abdominal y soportan todo el sistema gastrointestinal dentro de la cavidad abdominal. Cabe recalcar que el plexo mientérico es una capa de red neuronal inervada por el sistema nervioso autonómico, y que las células exocrinas secretan enzimas, ácido, agua, iones y moco, mientras que las endocrinas secretan hormonas en la sangre. En cuanto a las funciones generales, podemos decir que la boca convierte pedazos grandes en partículas pequeñas, que la saliva es excretada a través de 3 glándulas y contiene moco que humedece y lubrica el bolo alimenticio, además de tener amilasa que disuelve y tiene una función antibacterial. La faringe y el esófago no contribuyen a la digestión, sin embargo, son un ducto con músculo que hacen únicamente la función de transporte. El estómago tiene la función de almacenar, disolver y digerir. Además, tiene una regulación del ritmo con el que lo hace. Tiene un ambiente ácido que contribuye a la denaturación de proteínas y en él ocurre poca absorción. En el intestino delgado es donde ocurre la mayor digestión y absorción. Este contiene enzimas hidrolíticas que rompen moléculas de carbohidratos a monosacáridos, de grasas a ácidos grasos, de proteínas a aminoácidos y de ácidos nucleicos a nucleótidos. Estos luego son absorbidos por el tejido epitelial. Además, este absorbe vitaminas, minerales y agua.
Del intestino grueso se puede decir que éste almacena y concentra la materia no digerida. Además, allí ocurre absorción de sal y agua para luego hacer el proceso de defecación. El recto es la última parte del intestino grueso. Allí ocurre la relajación de esfínteres para poder expulsar las heces. Retomando el intestino delgado, podemos observar las vellosidades intestinales que están cubiertas por tejido epitelial absortivo, la submucosa, el borde de cepillo, pliegues circulares que amplían el área de absorción. Si hacemos un zoom, podemos observar el epitelio columnar simple que absorbe nutrientes, células enteroendocrinas que secretan hormonas y controlan la motilidad, vasos linfáticos, vénulas, arteriolas, nódulos linfáticos, una parte denominada lacteal, que es un vaso linfático con un lado ciego, y células de Goblet, que secretan moco. En cuanto a las vellosidades intestinales, podemos decir que estas cambian continuamente y que nacen nuevas células en la base de estas. Ellas suben y reemplazan a las viejas y las células muertas se convierten en enzimas intracelulares cuando liberan su contenido. En cuanto a las partes del intestino delgado, tenemos un segmento inicial corto, que es el duodeno, luego sigue el yeyuno y luego el ilion. Si ahora hablamos del páncreas, sabemos que es una glándula delgada y elongada que tiene una parte exocrina que es la que está involucrada en el sistema digestivo. Esta secreta enzimas digestivas y un fluido con bicarbonato. También se sabe que el hígado tiene una función exocrina y es secretar bilis, en pequeños ductos que se unen para formar un ducto común hepático. Esta bilis permite mayor solubilización, digestión y absorción. Esta bilis se almacena en la vesícula biliar. Esta se ramifica del ducto común hepático. Esta vesícula biliar concentra moléculas orgánicas absorbiendo agua y sal. Es importante mencionar que los nutrientes absorbidos entran a capilares sanguíneos intestinales y luego ocurre un drenaje venoso de intestino delgado a intestino grueso, pero no entra a la vena cava directamente, primero pasa por el hígado. Esto se debe a que puede que hayan posibles agentes dañinos ingeridos y el hígado las destruye con sus enzimas. Si vamos un poco más profundo, en el intestino delgado, los monosacáridos y los aminoácidos son absorbidos por transportadores, los ácidos grasos entran al epitelio por difusión, los iones minerales son absorbidos activamente por transportadores y el agua se difunde por gradientes osmóticos. Si continuamos hablando de digestión y absorción, tenemos que hablar de los carbohidratos. Estos se convierten luego en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que son absorbidos y digeridos en el primer 20% del intestino delgado. Dos ejemplos de carbohidratos que consumimos es la fibra y el almidón, que es digerido por amilasas en las salivas y en enzimas pancreáticas. De ahí salen disacáridos, como por ejemplo la maltosa, que luego terminan en glucosa, fructosa y galactosa, que son transportadas hacia el interior de la sangre por transportadores SGLT. Si ahora nos referimos a la absorción de proteínas en el intestino delgado, esto ocurre gracias a enzimas como la pepsina, la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. La mayoría de proteínas son absorbidas como 2 o 3 aminoácidos por transporte activo. Sin embargo, algunas proteínas grandes pasan por exocitosis y endocitosis. En cuanto a la absorción de grasas, la digestión de triglicéridos ocurre la mayoría en el intestino delgado, gracias a enzimas pancreáticas como la lipasa. Para aumentar la tasa de digestión de las grasas debe ocurrir emulsificación, que requiere motilidad y un agente emulsificante, de características anfipáticas. También se deben generar formación de micelas para aumentar la absorción, ya que éstas retienen la grasa y contribuyen a la formación de un gradiente. A continuación se muestra cómo funciona esa absorción de grasa. Inicialmente tenemos una gota de grasa que gracias a las sales biliares, que tienen además fosfolípidos anfipáticos, se generan gotas de emulsión, que luego con la lipasa pancreática se generan las micelas. Luego, las moléculas libres de ácidos grasos se difunden hacia la célula epitelial donde también hay proteínas pancreáticas y finalmente llegan al lacteal en forma de kilomicrón. En cuanto a la absorción de vitaminas, hay unas que son solubles en grasa y otras que son solubles en agua. Las que son solubles en agua se absorben por difusión o transporte mediado, a excepción de la vitamina B, que está muy cargada. Ella es absorbida por el ilion por endocitosis y esto se logra porque se une a un factor intrínseco. Esto es importante porque la vitamina B se necesita para formar los eritrocitos.
Para entender la absorción de agua y minerales, se debe decir que el agua es la sustancia más abundante en el quimo, y esta se reabsorbe en un 80% en el intestino delgado. Además, el soluto más abundante en el quimo es sodio. Un ejemplo de absorción de minerales es el hierro, que es necesario para la hemoglobina y enzimas. Este se transporta activamente por una molécula llamada ferritina. El control de hierro se debe a la transcripción del ferritín. Cuando hay mayor hierro en sangre, se aumenta la transcripción y cuando hay menor hierro, se disminuye la transcripción de este gen, que codifica para la proteína ferritina. Pero, ¿cómo se regulan todos estos procesos? Se debe tener en cuenta 4 principios básicos. El primero es la distensión de la pared del tracto gastrointestinal, el segundo es la osmolaridad del quimo, el tercero es la acidez del quimo y el cuarto es la concentración de monosacáridos, proteínas y ácidos grasos en el quimo. También se debe entender que existe una regulación neuronal a partir de 2 redes de neuronas. Estas son el plexo mentérico y el plexo submucoso. Además, existen reflejos independientes del sistema nervioso central, que pueden ser cortos o largos. También existe regulación hormonal, que se lleva a cabo por células endocrinas dispersas en el estómago y en el intestino delgado. Estas pueden que se potencien entre sí, como la secretina y la CCK. Para finalizar, hablaremos de las fases del control intestinal, que son 3. Primero está la cefálica, que es cuando los receptores sensitivos son estimulados, como el tacto, el olfato y el gusto. Está la fase gástrica, que se activa cuando hay distensión, acidez, aminoácidos o péptidos. Y finalmente la fase intestinal, que ocurre en el tracto intestinal. Esto se debe por la distensión, la osmolaridad, la acidez y los productos digestivos. Allí actúan la CCK, la GIP y la secretina.